en medio de la angustia. Y yo creo que es un tema con el que cada uno de nosotros podemos identificarnos. Si yo preguntara en este lugar quién nunca ha pasado por angustia, creo que nadie ni los niños levantaron la mano. Alabado sea el Señor, porque la angustia es una de las experiencias humanas, ¿verdad? Que cada uno de nosotros tiene que pasar. Llega a nuestra vida, llega a la vida de cada ser humano, llega a la vida de cada persona indiscriminadamente. Gloria al nombre de Jesús. Amén. La angustia no discrimina. Gloria a Jesús. Llega al pobre, llega al rico, llega al grande, llega al pequeño, llega al ministro, llega al laico. A todos nos llegan momentos de aflicción. A todos nos llegan momentos de dolor. A todos nos llegan momentos difíciles. Todos en algún momento de nuestra vida sentimos que vamos navegando y que las olas se levantan y anegan nuestra barca y que la barca se está hundiendo. Todos en algún momento nos hemos encontrado en situaciones emocionales y espirituales donde nos sentimos que estamos en un dilema, en un callejón sin salida, en un túnel encerrado donde no podemos ver la luz al otro lado. Alabado sea el Señor. Creo que todos y cada uno de nosotros podemos identificarnos con esta emoción, este sentimiento humano, ¿verdad? Que se llama la angustia. Si nosotros vamos a la palabra, vamos a encontrar una inmensidad de personajes. La lista es interminable. Amén. De hombres y mujeres de Dios que vivieron momentos de aflicción, momentos de angustia, momentos de dolor. Y de hecho la palabra angustia, como se expresa, se usa en este pasaje, en Nahum 1:7, es una palabra hebrea, porque el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Es la palabra hebrea tzazal. Amén. Y esa palabra lo que quiere decir es restringir, encerrar, acorralar, apretar, afligir, angustiar, apresar. Todos estos son significados de la palabra hebrea que se traduce en nuestra versión de la Biblia como angustia en ese pasaje. Así que cuando Nahum, el profeta Nahum, quería hablar de Nahum, pero no voy a poder hablar de Nahum en este día. Amén. Cuando el profeta Nahum habla de la angustia y nos dice: Jehová es fortaleza en el día de la angustia. Lo que Nahum nos está diciendo: cuando estés en medio de un valle de sombras, Jehová estará allí para fortalecerte. Cuando estés pasando un momento de apretura, allí está Dios para fortalecerte. Cuando estés pasando por un momento donde te sientas que el problema ha crecido y estás encerrado en medio de murallas por donde aparentemente no hay salida, allí está Dios para ayudarte. Si no, pregúntaselo a Daniel cuando cayó en el foso de los leones. Dice la Biblia que Daniel fue echado en el foso de los leones. Y era un hombre que confiaba plenamente en Dios. Encontramos su historia en Daniel capítulo 6. Una confianza inquebrantable en Dios que tenía este varón Daniel. Pero cuando llegó y cayó allí en el foso de los leones, alabado sea el Señor, yo me imagino y yo creo y yo sé que como humano, a pesar de su fidelidad a Dios, la angustia llegó. En medio de la angustia decidió permanecer fiel a Dios. Yo voy a ser fiel aunque los leones me coman. Mesach, Sadrach y Abednego, aquellos tres varones, compañeros de Daniel, cuando el rey Nabucodonosor levantó aquella estatua de 27 metros y quería obligarlos a que adoraran a ese ídolo, ellos dijeron: ponemos nuestra cabeza en la guillotina y baja el cuchillo, porque no vamos a postrarnos ante un ídolo, no vamos a adorar a otro Dios que no sea nuestro Dios, no vamos a ser infieles al Dios que nos ha guardado y nos ha bendecido y nos ha fortalecido. Alabado sea Jesús. Y desafiaron a aquel rey autoritario, aquel rey terrible, el Nabucodonosor, un hombre soberbio, un hombre duro, hombre que no se compadecía de nadie. Lo desafiaron cara a cara y le dijeron: rey Nabucodonosor, te queremos decir algo que ya tú lo sabes, porque no era la primera vez que Nabucodonosor trataba con este grupo de muchachos.
horno había sido calentado 7 veces más que lo acostumbrado. De tal manera que dice la Biblia que aquellos que se acercaron a lanzarlos al fuego murieron calcinados. Alabado sea Jesús. Estos jóvenes cayeron y comenzaron a pasearse. Comenzaron a correr y a danzar en medio del fuego. Y dice la palabra del Señor que cuando el rey se acercó, porque no podía, era inexplicable, no podía comprender lo que estaba pasando allí, dijo: ¿pero qué pasa? Acabamos de echar 3 hombres, ¿por qué hay 4? Es que el Hijo de Dios, amén, una cristofanía, una aparición de Cristo en el Antiguo Testamento, de las tantas que hubieron, gloria a Jesús, amén, o el ángel de Jehová allí llegó a proteger, a guardar, a bendecir a sus siervos, porque es que Dios honra a los que le honran. Cuando estudiamos, hermanos, la historia de la iglesia, estudiamos sobre todo los primeros 200, 300 años de la historia del cristianismo. Cuando nosotros estudiamos las persecuciones internas y externas que la iglesia sufrió, tanto de judíos como de romanos, como de gentiles. Cuando estudiamos, hermanos, aquellas 10 persecuciones sistemáticas que el Imperio Romano levantó en contra de la iglesia del Señor por 200 años. Hoy encontramos el testimonio de tantas mujeres de Dios, tantos hombres de Dios, gente fiel, gente valiente, que en medio de la angustia, en medio de la aflicción, en medio del dolor, dijeron: vamos a serle fieles a Dios. Los metieron, los llevaron al circo romano, los llevaron al coliseo romano, lo pusieron como alimento para las fieras, pero ellos pudieron adorar a Dios. El fuego devoró sus cuerpos, los quemaban como antorchas vivas. Alabado sea el Señor, pero no se dieron ante el enemigo. ¿Usted cree que Nabot, su historia está en Primera de Reyes 21? Cuando nosotros estudiamos el pasaje, que no habla mucho de Nabot, pero con lo que dice es más que suficiente para usted saber la fidelidad de aquel varón. Cuando el rey de Israel, hermano, ¿quién se atrevía a hacerle frente a Jezabel? Este muchacho, Nabot, no tenía miedo a Jezabel. Él no tenía miedo de Acab, él temía a Dios. Y él le dijo, cuando Acab le ofreció: líbrame, Jehová, de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Lo que Dios me ha dado, yo lo guardo para Dios. Yo voy a honrar a Dios. Bendito sea Jesús. Amén. Y allí, aunque yo sé que estaba en angustia, porque le levantaron un juicio falso, falsos testimonios, calumnias, y lo apedrearon cuando estaba siendo sentenciado a muerte por lapidación, a matarlos a pedrada, a matarlos a pedrada. Yo sé que estaba en angustia, pero confió en Dios. Creyó a Dios, esperó en Dios, fue fiel a Dios. Hermano, y si seguimos buscando, la Biblia está llena de pasajes, de personajes que usted y yo podemos mirar, estudiar, analizar y aplicar su ejemplo a nuestras vidas. Bendito sea el Señor. Angustia fue lo que sintió Caín cuando su homicidio fue descubierto. Pecador terrible, primer homicida en la tierra. Cuando fue descubierto su homicidio y Dios lo llamó a cuenta y Dios lo confrontó. Alabado sea Jesús. Y Dios le dijo el juicio consecuente por su pecado. Oiga, este hombre se amedrentó, se asustó, se angustió, y lo único que pensaba pues era en sí mismo, y le decía a Dios: mi castigo es muy fuerte para ser soportado. Alabado sea Jesús. Cualquiera que me encontrara me matará. La angustia llegó al corazón de Caín. Y quisiera hablar solamente de hombres y mujeres fieles, pero lo que quiero, hermano, que entendamos que la angustia, la aflicción, el dolor, los momentos difíciles llegan a la vida de todos. La diferencia la hace cómo lo confrontamos, cómo lo enfrentamos. ¿Cuánta gente, cuando le llega el problema, la angustia, la tempestad en su vida, se suicidan? ¿Cuánta gente, hermano, comete errores graves? Usted y yo podemos traerlos de rodillas ante el altar de Dios. Angustia fue lo que sintió Jacob cuando dice la Biblia que venía de camino su hermano con 400 hombres armados. Génesis capítulo 32 nos narra la historia.
Cuando se enteró que Saúl venía con 400 hombres armados a su encuentro y él venía con un montón de niños, una familia grande, con sus ovejas y sus ganados, se sentía vulnerable. Jacob dijo: Señor Dios, tengo miedo. Y eso es lo que Dios quiere, hermano, que tú y yo aprendamos a conocer y a entender que tú y yo somos débiles. Y en medio de nuestra debilidad, Él se fortalece. En medio de nuestra debilidad, Él puede aplicar su fortaleza divina, y ese es el tema: fortaleza divina en medio de la angustia. Pero para que Dios pueda traer y aplicar a mi vida la fortaleza divina, amén, Él es todopoderoso. Para Dios nada es imposible. Todo ese poder está a mi disposición y a tu disposición. Pero Dios no puede usarlo a nuestra disposición a menos que nosotros nos rindamos a Él. Mientras nosotros continuemos en nuestra marcha, dependiendo de nosotros mismos, con el sentido de autodependencia, de que yo no necesito a nadie, de que yo puedo resolverlo todo solo, hermano, nunca vamos a alcanzar la victoria. En cada prueba, en cada lucha, en cada batalla, en cada tempestad, nos vamos a caer. Fortaleza divina en medio de la angustia. Dios ofrece fortaleza en este día. Alabado el nombre de Jesús. Angustia sintió el pueblo de Israel cuando en Éxodo capítulo 14 llegaron a la orilla del Mar Rojo. Dios le dice a Moisés: lleva el pueblo camino del Mar Rojo. Llegan a la orilla del Mar Rojo y el faraón dice: uy, ¿por qué razón dejé salir a este pueblo? ¿Quién me va a servir? Vayamos y regresemos. Y dice la Biblia que se levantó el faraón con el ejército de Egipto, el imperio más poderoso, la potencia mundial más poderosa de ese tiempo. Tenía un ejército formidable. Se levantó para ir detrás de los hijos de Israel. Cerca de 2,5 millones de personas acampando frente al mar con un montón de niños. Bendito sea el Señor. Y dice que los encontró al frente del mar. Y el faraón venía detrás, el mar rojo estaba de frente. A un lado había montañas rocosas, al otro lado la extensión del desierto. ¿Para dónde vamos? Querían huir, querían salir corriendo del problema, no podían tirarse a nadar. Alabado sea Jesús. No podían regresar atrás porque ahí detrás estaba el faraón. No podían escalar las montañas porque hubiera sido imposible. No podían dispersarse por el desierto. Estaban en un callejón sin salida. Y el pueblo se angustió. Pero ante su angustia, ¿de qué manera este pueblo reacciona? Dice la Biblia que Moisés tenía la vara de Dios en su mano, frente al Mar Rojo. Tenía la autoridad de Dios, tenía el llamado de Dios, tenía la unción de Dios, tenía el mandato de Dios para cruzar el pueblo al otro lado. Pero aún Moisés, en medio de la angustia, no sabía qué hacer. Tenía la vara en la mano y no sabía cómo usarla. Y a veces nos encontramos en esas situaciones. A veces, hermano, en medio de la angustia, la solución la tenemos en la mano. Tenemos la solución frente a nuestros ojos. Pero a veces, como decía hace un rato, dejamos que el problema crezca y crezca. Quitamos la mirada del Dios de nuestra fortaleza, enfocamos la mirada en el problema y el problema comienza a crecer. Y comienza a rodearnos. Y comienza a formar una muralla, una barrera, una pared a nuestro alrededor. Y llega el momento que cuando queremos visualizar dónde está Dios, ya no podemos ver porque el problema ha crecido. Y el problema nos está agobiando. El problema nos tiene en aprietos. Nos tiene acongojados y ya no podemos ver a Dios. Pero Dios está allí esperando que tú clames. Cuando el pueblo de Israel clama a Dios, bendito sea el Señor, no clama con reverencia. Dice la Biblia que comenzaron a quejarse. Todavía no cruzaban el mar. ¿Para qué nos sacó Dios y nos trajo aquí para que muramos? Mejor nos hubiéramos quedado en Egipto. Y a veces, hermano, en medio de la angustia y la aflicción, es lo que hacemos, quejarnos. Quejarnos en vez de adorar
Moisés comenzó a desesperarse porque tenía el pueblo, hermano. ¿Usted sabe lo que son 2 millones de personas gritando detrás de usted? A veces somos líderes de una iglesia de 15, de 20, de 50, de 200 miembros. Y hermanos, nos estamos poniendo locos con los problemas de tanta gente. Imagínense a Moisés cargando en sus hombros 2,5 millones a 3 millones de personas. Como los pollitos cuando tienen hambre detrás de la gallina, y Moisés ahí, ¿qué hago, Dios? Llegó el momento que Moisés, en medio de su angustia, dijo: Dios, ¿pero qué hago? Y el Señor le dice: ¿por qué clamas a mí? Este no es el tiempo de clamar, este es el tiempo de actuar. ¿Qué es lo que tienes en tu mano, Moisés? La solución está en tus manos. Yo te la di cuando te llamé. ¿Te acuerdas allá cuando viste la zarza? Que aquella vara te dije que viste como te la convertí en culebra. Y viste otra vez lo que hice con la vara, que se convirtió en vara otra vez. Yo te mandé con esa vara a Egipto. Derramaste las plagas. Viste prodigio, viste milagro. Esa misma vara todavía está en tus manos. La autoridad de Dios te ha sido dada y todavía está en tus manos. Pero en medio de la angustia a veces nos olvidamos. Alabado sea el Señor, de lo que tenemos en nuestras manos. Sí, Señor. Bendito sea Jesús. Saúl sintió angustia. Oiga, Saúl tremendo. Amén. La angustia cuando ya estaba desechado, mientras estaba la misericordia y la gracia y la bendición y aquellas destrezas especiales que Dios había puesto como un don divino en Saúl, porque Saúl no las tenía. La Biblia dice que para Saúl ser el líder que fue, Dios lo tuvo que mudar en otro hombre. Dios tuvo que cambiar y transformar su personalidad. Hermano, eso es un milagro. Porque como usted nació, su personalidad, hay unas características y un temperamento y una personalidad con la que usted y yo nacimos. Amén. Y eso es algo innato en nosotros, alabado sea Jesús. Pero Dios tuvo para poder usar a Saúl que transformarlo en un hombre distinto. Y cuando Dios lo muda en otro hombre, Saúl agarra una espada y dice: ¿para dónde es que hay que ir a la guerra? Yo soy el líder, síganme. Pero antes de eso, cuando lo buscaron para ungirlo, dice la Biblia que se escondió. El banquete de su inauguración, de la inauguración de su reinado. ¿Dónde está el rey? Su silla está vacía. ¿Y dónde está? Y le tuvieron que preguntar a Dios: Dios, ¿dónde está el rey? ¿No ha llegado? Y Dios dijo: vayan y búsquenlo, tiene miedo, está escondido en el bagaje. Y fueron y lo trajeron y lo ungieron, alabado el nombre de Jesús. Y Dios lo cambió y lo transformó y lo hizo un hombre distinto. Dios puso unas destrezas, unas habilidades especiales, una valentía que no era natural en Saúl, para que Saúl pudiera hacer el trabajo de Dios, para que pudiera guiar al pueblo de Dios. Pero con las victorias y los triunfos y las bendiciones que cosechaba, Saúl se olvidó que él era un administrador en un negocio ajeno y se quiso hacer el dueño del reino. Y cuando Dios nos llama al ministerio y usted y yo echamos a Dios a un lado para hacer como usted y yo queremos, ¿nos va mal? Pregúntele a Sansón, alabado sea Jesús. Pues el 16 nos dice que Sansón, alabado sea el Señor, también le llevó la angustia y fea. Amén. Jugó con Dios. Y jugó con Dios, hermano. Dios hizo cosas tremendas. Derramó unos dones y unas habilidades también especiales en Sansón. Cosa que era imposible literalmente para cualquier hombre llevar a cabo. Dios lo hizo con Sansón y no voy a relatar su historia. Lo que yo quiero traer, hermano, es más bien la experiencia de la aflicción, de la angustia en aquellos hombres que Dios llamó. Alabado sea Jesús. La palabra del Señor nos dice que Sansón jugó con Dios. Y Sansón continuó su juego. Y llegó el momento, ¿verdad? Sabemos, Jueces 16, su última historia, su última aventura con Dalila. La Biblia nos dice, alabado sea Jesús, que el Señor respaldaba el llamado que había hecho a Sansón. ¿Por qué Dios lo hacía, hermano? Porque Dios estaba cuidando y protegiendo a su pueblo. Sansón pensaba que era porque él era el escogido,
porque él era intocable, porque Dios estaba ciego, porque Dios no se hacía de la vista gorda, pero Dios estaba notándole una por una a Sansón. Y dice la Biblia que la última vez, ¿sabe que jugó con Dalila? Hoy, ¿cómo vas a ser vencido? Amárrame las 7 que dejas de la cabeza y haz de esta manera. Amárreme con 7 mimbredadas y hagan así. Y continuó su juego. Cuando Dalila le decía, tus enemigos están aquí, los filisteos te vienen a atacar, rompía lo que fuera. Amén, se liberaba. Y en su última oportunidad, él no sabía que era su última oportunidad. Su última oportunidad, dice la palabra del Señor, que él dijo, esta vez saldré como todas las demás. Me libraré como todas las demás. Pero el escritor bíblico añade, pero él no sabía que ya el Espíritu de Jehová se había apartado de él. Él no sabía. Podemos engañarnos. Y allí comenzó la angustia. Jugó con Dios. Se reía carcajadas. Alabado sea el Señor. Mientras ofendía y deshonraba a Dios. Pero llegó el momento cuando Dios jaló la soga. Y hermano, cuando Dios llama cuenta, duele. La poderosa mano de Dios pesa. La Biblia dice humillado bajo la poderosa mano de Dios, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, dice la palabra. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. Si siembro aguacates, voy a cosechar aguacates y no naranjas. Lo que siembro cosecho. Sansón le llevó la angustia. Y sabemos el resto de la historia. Amén. Llegó allí y en medio de su dolor, de su aflicción, lo metieron en la cárcel, lo pusieron a trabajar para el enemigo, le sacaron los ojos. Hermano, cuántas cosas terribles. Y en un día, en uno de los festivales del dios de los filisteos, Dagón, lo llamaron y dijeron, tráiganos a Sansón para que haga de payaso, para que nos divierta. Vamos a burlarnos del siervo de Jehová. Alabado sea el Señor. Y trajeron a Sansón. Y allí Sansón pidió perdón a Dios. Y allí Sansón se humilló en medio de su angustia, en medio de su dolor. Sansón se humilló. La humillación de Sansón a mí no me parece muy genuina, pero Dios, fortaléceme una vez más. Dios, ayúdame en medio de esta angustia una sola vez más. No te pido 2 oportunidades. Dios, dame una sola para que yo tome venganza por mis 2 ojos. No para que yo pueda glorificar tu nombre. Todavía pensaba en sí mismo. Alabado sea el Señor. Y Dios en su misericordia fortaleció a Sansón. Y sabemos todo lo que sucedió allí al final de aquel pasaje. Si nosotros seguimos buscando hombres y mujeres de Dios que pasaron momentos de angustia, hermano, cuando nosotros vemos a Marta, a María, oiga, esas mujeres pasaron angustia. Y cuando Jesús llegó, trajo el consuelo. Cuando Jesús llegó, trajo la paz. Amén. Marta y María corrieron donde Jesús. Señor, si hubieras estado aquí, nuestro hermano no habría muerto. Quizás no fue la actitud correcta ante el Señor. Bendito sea Jesús. Pero en su angustia, en su aflicción, Dios conoce nuestra condición. Eso es lo lindo de nuestro Dios. Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. Se acuerda, hermano, de que nuestra vida es como la flor del campo, que esta mañana amanece bien florecida y cuando se ve el sol ya se murió. Nuestros días son como el polvo que es levantado por el viento y pasa. Así lo dice la palabra. Pero la misericordia de Dios es desde la eternidad y hasta la eternidad. Bendito sea su nombre. Cuando hablamos de angustia, podemos recordar a Pablo en aquel naufragio. ¿Se acuerdan? Hechos capítulo 28. Cuando Pablo estuvo en aquel lugar, todo el mundo estaba angustiado. Pablo estaba fortalecido en Dios, pero toda aquella gente que estaba allí no conocía a Dios. Y Dios tuvo que tratar con Pablo. Amén. Y dice la Biblia que Dios lo hizo para salvar a Pablo, porque era una pérdida total de vida que iba a haber ahí en aquel lugar. Más de
esta gente. Dios cuida de los suyos. En medio de la angustia, en medio del dolor, en medio de la aflicción, Dios cuida de los suyos. Alabado sea el nombre de Jesús. Aquella gente aún habían pensado, vamos a echar los presos al mar. No vaya a ser que se nos escape alguno. Vamos a matarlos a todos. Porque cuando no tenemos a Dios, esas son las decisiones que a veces vienen a nuestras mentes. Las decisiones que tomamos a veces, gloria al nombre del Señor, en nuestra angustia, en nuestra desesperación, porque precisamente no tenemos esperanza. Pero usted y yo tenemos esperanza. Usted y yo tenemos un Dios todopoderoso que nos ofrece su fortaleza. Alabado sea el nombre de Jesús. El apóstol Pablo decía, en medio de mis debilidades, decía, yo soy un hombre débil. Tengo flaquezas, tengo debilidades. Tengo muchos problemas con mi carne, decía Pablo. Sí, cuando usted vaya al libro de Romanos dice, porque no hago lo que quiero, sino lo que no quiero, eso hago. ¿Verdad? Y la lucha entre la carne y el espíritu. Pablo hablaba de esto. Y Pablo decía, hablando cuando defendía su ministerio en 2 de Corintios capítulo 11, amén, que el apóstol Pablo hablaba y él decía, he tenido experiencias con Dios, contando todas sus experiencias gloriosas con Dios. Amén. Y cuando cuenta la experiencia de haber subido al tercer cielo, donde oyó cosas inefables que no le es dado al hombre hablar, Pablo decía, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase demasiado, para que mantuviera mis pies sobre la tierra, me mantuviera humilde, Dios me dio un aguijón. Amén. Que no me deja en paz, que me molesta, que me lastima, que me incomoda, que no me gusta. Y cuando le pedí a Dios que lo quite de mí, Dios dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El poder de Dios se perfecciona cuando tú reconoces que eres débil, cuando tú reconoces tus flaquezas, cuando tú reconoces que solo no puedes. San Juan capítulo 15, verso 5, en la alegoría de la vid verdadera, el Señor decía, porque separados de mí, nada podéis hacer. Por eso es que nos caemos en el camino muchas veces, porque hermano, cuando al igual que Saúl comenzamos a cosechar triunfos y comenzamos a cosechar victorias, a veces se nos olvida quién nos llevó a ese lugar. A veces se nos olvida que aquí el grande es Él, que aquí el sabio es Él, que aquí el que conoce todas las cosas es el Dios todopoderoso, y a su nombre sea gloria. Bendito sea el Señor. Fortaleza divina. La palabra fortaleza en el hebreo que se usa aquí también en Nahum es Maús o Maos. Dice, si la tradujéramos exactamente como lo dice el hebreo, ciudad fortificada. Una ciudad que tiene un muro alrededor, que está protegida, y cuando se cierran las puertas nadie entra y nadie sale. Ciudad fortificada, ciudad amurallada, peña, roca. Esas son las palabras, amén, que usa el idioma hebreo. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Fortaleza, peñasco. Nos dice, como que no tiene sentido, ¿verdad? Los hebreos usaban mucho esos términos. Lugar amurallado, auxilio, refugio, fortaleza. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Ánimo, fuerza. Todas estas palabritas, amén, en el hebreo son sinónimos de esa que está ahí. Que Dios es fortaleza en medio de la angustia. Así que cuando sientas que tus pies están en arena movediza, amén, súbete sobre la roca. Busca la fortaleza divina. Deja que Dios te fortalezca. Alabado sea el Señor. En la Biblia encontramos un sinnúmero de personajes, ¿verdad? Como he mencionado algunos, que en medio de la angustia tuvieron que ser fortalecidos por Dios. Hombres que fueron ministros de Dios, que fueron ministros poderosos en las manos de Dios. Y yo quiero mencionar unos 4 hombres muy especiales en el relato bíblico, sumamente conocidos por cada uno de nosotros. Los conocemos como hombres de fe, hombres de victoria, pero la palabra de Dios, Dios no se casa con nadie. Como decimos, Dios
la fortaleza de Dios. Y que en medio de su debilidad, de su flaqueza, de sus dificultades, en medio de los defectos de su humanidad, estos hombres y estas mujeres en el relato bíblico llegaron donde llegaron, alcanzaron la victoria porque supieron depender de la fortaleza divina. Encontramos a Juan el Bautista, uno de los personajes más preciosos de la Biblia. A mí me fascinan estos personajes de los que yo voy a hablar en este día. Y cuando pienso en ellos, de verdad, hermano, me produce gozo. Dice la Biblia, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículo 18 al 20, los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas a Juan. Y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú? Ay, qué tremendo. ¿Eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? ¿Eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Hermanos, eso yo puedo concebir que en mi mente que eso salga de la boca de cualquiera, pero no de Juan el Bautista. Pero esto salió de los labios de Juan el Bautista. ¿Por qué? Es extraño que algo así saliera de la boca de Juan el Bautista. Cuando estudiamos la vida de Juan, la Biblia nos dice que Juan nació como un milagro de Dios. Era hijo de padres ancianos y una mujer estéril, ambos descendientes de Aarón. La Biblia nos dice que su padre Zacarías era sacerdote, descendiente de Aarón, un sacerdote de la clase de Abías. El sacerdocio fue dividido por el rey David en sus preparativos para el templo en 24 clases sacerdotales. Y la clase de Abías era la octava entre esas 24 categorías o clases, como usted le quiera llamar, clasificaciones de los sacerdotes. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Poderoso Dios. Gloria a Dios. Amén. Ok. Alabado a Jesús. Santo. Yo no necesito mucha amplificación. A mí no le quiero romper los oídos a los hermanos. Ok. La Biblia nos dice que Juan el Bautista era hijo de Zacarías, de una familia piadosa. Y nació como cumplimiento a una profecía que 700 años antes había pronosticado el profeta Isaías. 700 años antes de nacer Juan el Bautista, Isaías capítulo 40, verso 3 nos dice que Dios iba a enviar a un hombre que iba a preparar el camino del Redentor prometido en Génesis 3:15. Iba a preparar el camino del Redentor. 7 siglos antes de nacer. 300 años más adelante, Dios usa al profeta Malaquías antes de cerrar por 4 siglos la comunicación de Dios con los hombres por la rebeldía del pueblo de Israel. Antes de entrar en el periodo intertestamentario, o el túnel del silencio, como se le llama, gloria a Jesús, Dios usa la última voz profética de ese tiempo, el profeta Malaquías, y el Malaquías cierra su profecía recordándole a la nación de Israel que aquella promesa que Dios había hecho a través de Isaías no iba a fallar en cumplirse. Que aunque Dios iba a guardar silencio, la profecía ciertamente se cumpliría. Pasaron 400 años y llega el cumplimiento de esta profecía
profecías. Juan el Bautista, dice la Biblia, que pasó su juventud, probablemente sus padres murieron cuando era muy jovencito, porque cuando nació sus padres eran muy ancianos ya. Pasó su vida, dice la Biblia, en los desiertos, en lugares desérticos, dice la palabra del Señor. Se cree que vivía en la comunidad de Qumran, por allá cerca de las inmediaciones del Mar Muerto, donde estaban los esenios. Aquella gente que nos dejaron los famosos rollos del Mar Muerto, donde hay montones de escritos proféticos que fueron preservados por siglos. Eso es otra historia. Gloria a Jesús. Pero esa gente que vivía ahí, que habitaba en esas áreas del desierto de Judea, en esas cuevas, se cree que Juan el Bautista pasó su juventud temprana con ellos. Aprendió a conocer las profecías, aparte de que tenía revelación directa de Dios. Porque cuando él fue a presentar a Jesús ante las multitudes, él dijo: aquel que me habló, aquel que me llamó, me dijo, Dios me habló y Dios me dijo, sobre quien ve descender el Espíritu Santo y que permanece sobre él, ese es el Mesías. Ese es el que había de venir. Alabado sea su nombre. Juan sabía quién era ese hombre. Juan tuvo revelación divina, tuvo una comunión estrecha, íntima con Dios. Era un hombre celoso de las cosas santas de Dios. Vino, como dije, a anunciar el reinado del Mesías, anunciar que el reino de los cielos había llegado a la tierra. Desde los días de Sedequías, el último rey de la dinastía davídica, cuando el pueblo de Israel fue al cautiverio babilónico, Israel esperaba un rey. Esperaba un rey de la descendencia de David y lo estaban esperando. ¿Cuándo va a llegar el que nos va a traer el reino? Y entonces Juan aparece predicando en el área del Jordán y del desierto de Judea y les decía: preparen sus corazones, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Para nosotros esos conceptos como que se oyen raros, pero para ellos eso producía gran gozo. Era una esperanza, era una promesa que ellos estaban esperando por siglos. Y cuando le dicen el reino de los cielos se ha acercado, las multitudes corrían detrás de Juan y se bautizaban confesando sus pecados, indicando que se identificaban con el rey venidero, con aquel rey que Juan estaba anunciando. Pero cuando llegó no lo quisieron. Así somos los seres humanos. Bendito Dios. Amén. Y Juan presenta al Mesías. Cuando el Mesías llega, Juan comienza. La popularidad de Juan era grande. Era un profeta respetado, conocido. Tenía sus discípulos. Dice la Biblia, hermano, que la audiencia de Juan se componía de toda clase de gente. Habían ricos y pobres. Allí dice la Biblia que venían saduceos, que era la clase aristocrática del pueblo. Venían los fariseos. Venían, dice la Biblia, los soldados romanos. Venían los publicanos, las rameras, los pecadores, la gente más baja en la escala social de Israel. Toda clase de gente. Aún sacerdotes llegaban al bautismo de Juan. Le predicó a toda clase de gente en diferentes escenarios, alabado el nombre de Jesús. Cuando aparece Jesús, Juan lo identifica. Amén. Cuando está bautizando, un día Jesús llega a las aguas y Juan lo bautiza, y sabemos la historia y la controversia. No es que tú me tienes que bautizar a mí o yo no te tengo que bautizar a ti, ¿verdad? Pero el asunto es que Juan cede. Y Juan dice: ¿por qué razón Juan no quería bautizar a Jesús? Porque sabía quién era. Porque el Padre le había revelado: Él es el Rey de Israel. Él es el Hijo de Dios. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el Redentor prometido, el Redentor del esperado, el Mesías de Israel. Él es el ungido de Jehová. Juan sabía eso por experiencia. Gloria a Jesús. Pero Dios lo confirma cuando Jesús entra al Jordán y Juan lo bautiza. Ya Dios le había dicho a Juan: cuando veas que los cielos se abran, va a ser el único personaje que vas a bautizar, que los cielos se le van a abrir. Y el Espíritu Santo descenderá sobre él corporalmente en forma como de paloma. No era una paloma, eso es un símil. Bendito sea el Señor. En forma de paloma va a venir el Espíritu Santo sobre él.
Alabado el nombre de Jesús. En Juan 1:29 le dijo a las multitudes, la gente todavía seguía a Juan y le dijo, hey, ese que viene allí, se encontró Juan con Jesús en el camino. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es aquel de quien yo le decía que no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Él es el Hijo de Dios. Él es el Mesías. Él es el Redentor. Síganlo a Él. Alabado sea el Señor. Qué lindo cuando podemos reconocer lo que Dios hace en otros. ¿Verdad? Alabado sea Jesús. Qué lindo cuando no le cerramos las puertas a aquellos que Dios quiere levantar y usar. Qué lindo cuando no les pisamos los talones o no le ponemos el pie para que se caiga cuando comienza a crecer en la obra de Dios. Es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Síganlo a Él. Y cuando las multitudes comenzaron a seguir a Jesús, los discípulos de Juan como que se molestaron y vinieron y le dijeron, oye maestro, le dicen a Juan, toda la gente te está abandonando, te están dejando solo y lo siguen a Él. Alabado sea Jesús. Y Juan le dice, es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. Yo vine con una misión, yo vine a una labor, yo vine con un ministerio específico y mi obra está cumplida, dijo Juan. Ya Él llegó y ahora yo me retiro. Juan entendía esto. Yo me gozo, decía en el Evangelio según San Juan, del capítulo 2, Juan decía, el amigo del esposo es el que está con él y se goza. Yo me gozo, decía Juan, de ver que Dios lo está levantando y que las multitudes se vayan detrás de Él. Eso indica que mi ministerio está llegando a su fin. Pero llegó de la manera que Juan no lo esperaba. Y la angustia tocó su puerta. El gran profeta Juan el Bautista se vio en momentos de angustia. Alabado el nombre de Jesús. Juan presenció el inicio del glorioso ministerio de Jesús los primeros días. Amén. Y cuando le declara su pecado a Herodes y a Herodías, sabemos la historia, gloria a Jesús, Herodes lo mete en la cárcel. Y ahora Juan está encadenado, dice la Biblia, en la cárcel. Y en medio de su encarcelamiento, amén, estando confinado allí, Juan meditaba. Y Juan pensaba. Y Juan oía las grandes obras que Jesús hacía. Llegó el año de la popularidad de Jesús. Sabemos que Jesús, el ministerio de Jesús tuvo 3 etapas. El año de oscuridad, donde no era conocido, el año de popularidad o de fama, donde las multitudes le seguían y donde quiera que iba la gente corría detrás de él. Y el año de oposición, ¿verdad? El tercer año, cuando se comenzó a preparar el camino a la cruz. Bendito sea Jesús. Juan está en el año de popularidad de Jesús, en la segunda etapa de su ministerio. Juan está en la cárcel y Juan escucha las obras y los hechos poderosos de Jesús. Y por alguna razón la duda toca su puerta. Había visto, había oído, había tenido relación con Dios, había estudiado las profecías. Juan sabía que Jesús era el Mesías. Estaba plenamente convencido. Pero cuando la angustia llega, a veces nos tambaleamos. El más fuerte de los hombres. Por eso, hermano, es que tenemos que depender de la fortaleza divina. Porque usted y yo podemos pasar 1, 2, 3 pruebas de victoria, pero puede ser que cuando nos pase otra, nos caigamos si no dependemos de Dios. ¿Cuántas pruebas había pasado Juan? Pero en esta, la angustia llegó y se trajo todo lo que tenía en el almacén. Alabado el nombre de Jesús. Las experiencias de Juan, lo único que nos recuerdan a nosotros, como dije anteriormente, que la angustia no discrimina, nos llega a todos. Si usted es humano, prepárate, porque si nunca te ha llegado a tocar tu puerta. Amén. No discrimina estatus social, condición económica, posición social, rango ministerial. La angustia le llega a todos. Alabado el nombre de Jesús. Juan llegó, Juan estaba en la cárcel, y cuando escucha las obras poderosas de Jesús, Juan dice, bendito el nombre de Jesús, Juan dice, ¿será este el Mesías que yo tenía que anunciar?
Por alguna razón llegó la duda a su mente. En el nombre de Jesús. Por alguna razón llegó al corazón de Juan la incertidumbre. Llegó la angustia, llegó la aflicción. Hermano, se sentía solo. Juan estaba deprimido en ese momento. Se sentía solo. Las multitudes ya no lo seguían, pues estaba en la cárcel. Aquellos que fueron sus amigos lo habían abandonado. Muy pocos de sus discípulos permanecían en contacto con él todavía, aún en prisión.